Hoy, en 678, ni explotación ni extorsión. Luchamos contra la explotación, pero que no tenemos tampoco que permitir que surja otro fenómeno que es el de la extorsión. Yo no quiero ni explotación ni extorsión en la República Argentina de un lado ni del otro. Cuando por allí veo que precisamente los sectores que mejor están, que tienen buenos trabajos, que han logrado buenos salarios, por allí sus dirigentes nos someten a prácticas que le hacen mal a ellos mismos si no se dan cuenta, porque en definitiva terminan desprestigiando al movimiento sindical. Ruiz Guiñazú contra el pluralismo. No, yo que conocí a Tato, y yo le juro que no sería acá. Él era un liberal, pero no era un hombre de políticas. No creía mucho en eso. Y ahora a ese así llamado periodismo militante, lo último que se les ha ocurrido es hacerlo aparecer a Tato Bores, ¿no es cierto?, como un posible K, como si Tato hubiera sido, un entusiasta del kirchnerismo. Y esto de hacer hablar a los muertos me parece, primero, una falta de respeto, después una insolencia, y en tercer término, los que hemos sido muy amigos de Tato Bores, sabemos que jamás hubiera sido kirchnerista, nada que ver, tiene absolutamente nada que ver. Pero lo más grave es usufructuar, ¿no es cierto?, la memoria de los muertos y hacerlos hablar. Realmente es inaceptable. Los que hemos sido muy amigos de Tato Bores, sabemos que jamás hubiera sido kirchnerista, nada que ver, tiene absolutamente nada que ver. Lo que no dejó la CIP. La CIP hizo lo que La Nación y Clarín quiso. La Nación. La Nación. La CIP reclamó a la presidenta por la libertad de prensa. En una carta le pidió que impulse cambios y garantice el respeto a la pluralidad de voces. Clarín. Carta a Cristina. Para la CIP se debilitó la libertad de prensa. A mí me parece que la carta de la CIP estaba escrita antes de que llegara la misión. La carta de la CIP no incorpora nada de las cosas que la CIP recogió durante la visita en la Argentina. Es decir, la gente que se ha entrevistado con la misión de la CIP cuenta que, digamos, se les aportaron una cantidad de elementos que para ellos fueron desconocidos y sorprendentes, y sin embargo después no se incorporó nada de eso en el documento que se entregó. La última de los jueces clarinistas. Diarioregistrado.com. El caso Tipete. Tras la condena a Taringa, ¿harán lo mismo con Clarín? Los dueños del conocido sitio fueron procesados como partícipes necesarios por facilitar la piratería. Similar es el caso de Tipete, idéntico a Taringa. Incluso le robó contenido, pero que pertenece al grupo Clarín. ¿Procesarán también a los responsables? El debate Bengalas. Estoy en contra de la bandera, de los trapos, y toda costumbre futbolera. Está bien, bueno, pero es inofensivo colgar una bandera en obra, sí, digamos, a priori. Vos tenés que estar ahí cuando entran los pibes con la bandera y te empujan para que lo dejes pasar. Pero Sergio, no es ¿por qué ves como tan horrible el rito, la tradición? Más allá, obviamente, que hay determinadas cuestiones del rito que son peligrosas, pero el rito en sí mismo no es peligroso. Me parece que eso... ¿Vos estuviste en un recital alguna vez? Millones de veces, de los redondos, todo lo que quieras. ¿Estuviste al lado de la bandera? Sí, claro que sí. ¿Estuviste en el Pogo también? También, bueno, Pogo de Jijiji en el medio. Golpeen a vos. Pogo de Jijiji en el medio. Hay una violencia solapada en el Pogo. No me parece que sea una costumbre divertida, ni artística, ni interesante. Me parece una estupidez sublime. Pero lo que yo digo, a mí lo que no me gusta es el la bandera, discurso de cuando vos subís la bandera, ¿no tapás al de atrás? Digo, no pensás en tu prójimo. El rock antes era cuidarnos entre todos cuando íbamos a lugares como obras, como Luna Park. Pero vos demonizás un poco el folclore y el rito y la gente. A donde quiera que voy, a donde quiera que esté, en mi silencio interior, yo siempre te encontraré. Tú eres mi nube de paz, eres la sombra que da, eres la luz
Otro día de descomunales noticias. 1. Gravísima situación en Grecia reconfirma rumbo aquí elegido. Está viviendo en Grecia. Ayer una huelga general que paralizó el transporte, paralizó la educación, la salud, todo lo que tiene que ver con la industria y una fuerte represión. Estamos viendo las imágenes. Por lo menos se registran 3 heridos como consecuencia de estos hechos en los cuales hubo más de 50.000 personas en la calle. ¿Protestando contra qué? Justamente contra las políticas de austeridad, planes de ajuste y privatizaciones. ¿Les suena conocido esto? ¿Cómo no le va a sonar? 2. Rumbo al hambre cero. Es el momento en la historia de nuestro país, desde 1810, que hay menos personas con hambre. Argentina está muy cerca de pegar un golpe importante a la pobreza. Mirá lo que falta. Falta un acuerdo profundo, real y verdadero que posiblemente se encontró en la asignación universal. ¿Por qué celebro yo la asignación universal? Yo creo que impactó para nuestros números. Estamos en 2,5 millones de indigentes o de hambrientos y por lo menos se bajó en 500.000. En el mundo, de cada 7 personas, una tiene hambre, en el mundo. En América Latina el doble. De cada 12 o 13 personas, uno tiene hambre. Está la mitad mejor, digamos, ya está mejor que en el mundo América Latina. Si América Latina, de cada 12 uno tiene hambre, nosotros de cada 23 uno tiene hambre, o sea que estamos el doble mejor que América Latina. 3. Hockey para todos. Vamos a hablar de las Leonas, que van a tener un sponsor de los más codiciados. Claro, bueno, nos vamos a dar el gran gusto desde la televisión pública de ser sponsor de las Leonas en todos los emprendimientos. ¿Qué más, no? De dejar de reconocer. Arriba las chicas. 4. Un notición de laboratorio. El Gobierno Nacional y los laboratorios medicinales presentaron un plan que proyecta crear 40.000 puestos de trabajo. La ministra de Industria, Débora Giorgi, aseguró que el país produce actualmente 500 millones de unidades de medicamentos por año y este programa apunta a elaborar 1.350 millones en el año 2020. Le saca amarilla a la Corpo 678. El programa que cuando escucha hablar a Cris se le cae la baba. ¿Qué haces, burro? Va con B larga. Ay, Juancito. Nosotros jugábamos con jugadores que hacía 6, 7, 8 años, 6, 7, 8 años que estaban en eran ya referentes. La relación árbitro. Muy buenas noches, bienvenidos a 678, ahí va. Buenas noches, bienvenidos a 678, ustedes saben, los acompañamos durante 1 hora y media con este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios de la República Argentina. Estimados colegas, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy bien, nos va bien, nos va bien. Me alegro mucho. Hoy está con nosotros para compartir el programa el ministro de Trabajo, el señor Carlos Tomada. Hola Carlos, ¿qué tal? Bienvenido.
También está con nosotros para compartir el programa el señor Roberto Caballero. Hola Roberto, ¿cómo te va? Bienvenido, es director del diario Tiempo Argentino. Muy bien, lo veíamos en la apertura, tiene que ver con el primer informe y con el discurso que dio hace un rato la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en José C. Paz. Habló allí de ni explotación ni extorsión. Lo vemos. Ni explotación ni extorsión. Esa es la esencia del discurso que diera Cristina esta mañana en José C. Paz. Luchamos contra la explotación, pero que no tenemos tampoco que permitir que surja otro fenómeno que es el de la extorsión. Yo no quiero ni explotación ni extorsión en la República Argentina de un lado ni del otro. Yo quiero vivir en una sociedad más racional. Cuando por allí veo que precisamente los sectores que mejor están, que tienen buenos trabajos, que han logrado buenos salarios, por allí sus dirigentes nos someten a prácticas que le hacen mal a ellos mismos si no se dan cuenta, porque en definitiva terminan desprestigiando al movimiento sindical, que es importante mantenerlo unido y organizado en el país. La palabra sindicato deviene de otra palabra que fue lo que dio origen al sindicalismo aquí y en todo el mundo, y que es la solidaridad. No es solamente alguien que pide para sí mismo, es alguien que también ve al conjunto de la sociedad y ve lo que le falta al otro, porque saben que cuando una organización sindical solamente le impacta o le importa lo que le pasa solamente a sus afiliados, y entonces a partir de eso toma actitudes que terminan perjudicando al conjunto de la sociedad, deja de ser un sindicato para transformarse en una corporación. Y yo quiero sindicatos solidarios con todos los argentinos, y quiero decirle a los compañeros que siempre me van a tener del lado de los trabajadores, porque este no es un gobierno neutral. Este es un gobierno que quiere que siga mejorando el poder adquisitivo de los trabajadores, pero también sabe que tenemos que llegar a todos los otros sectores. Especialistas que somos en 678 en rescatar archivos televisivos imprescindibles, se nos ocurre recordar aquel discurso de Asunción. No de Paraguay, sino del mandato. Y no, Gabriela, mandato. Consensuar esencialmente la profundización de este modelo que nos ha permitido mejorar sustancialmente la calidad de vida de los argentinos. Y aquí hay roles importantes que cumplir. El acuerdo al que hemos hecho mención permanente durante toda nuestra campaña, y que no es un acuerdo de precios y salarios. Yo no he venido a ser presidenta de la República para convertirme en gendarme de la rentabilidad de los empresarios. Que se olviden. Tampoco he venido a ser presidenta para convertirme en parte de alguna interna sindical o política. Tampoco. Grafica a la perfección el debate en cuestión, el contrapunto de hace unos meses entre Sandra y Luis Siri. El gobierno no tuvo nada que ver con el bloqueo de este fin de semana. Como tampoco tuvo que ver... Solo si fuera estúpido el gobierno hubiese tenido que ver con esta operación. Exacto. Solamente desde la estupidez hubiese podido promover esto. Exacto. Yo creo que es mucho más útil a la democracia Clarín en el kiosco con sus títulos y no esta tapa blanca. Creo realmente que les han hecho un favor. Como cierre, este tramo del discurso de hoy sintoniza a la perfección con aquel informe de C5N, canal en absoluto oficialista, que refleja una relación precios-salarios que la Corpo oculta cuidadosamente. En estos 8 años se han generado millones de puestos de trabajo. Ha retornado al país la negociación
entre trabajadores y empresarios que nos coloca al frente de toda América Latina en materia de salarios y de poder adquisitivo. En realidad lo que vamos a hacer es comparar los precios de Argentina con países limítrofes, Brasil, Chile y Uruguay. Primero comparamos el salario medio, porque también es cierto que una cosa puede ser muy barata, un producto, pero hay que ver cuánto tenés para comprarlo. Fíjense ustedes, 927 dólares en la Argentina, el salario medio, 3.781 pesos. En Brasil, 903, bastante cerca. En Chile, casi el salario en dólares de la Argentina. Y en Uruguay, 579. Bueno, esto es La Plata. Ahora, ¿qué se puede comprar? ¿Cuánto sale esta canasta? Aceite, harina, arroz, fideos, pan, lomo, pollo, carne picada. En Argentina son 29 dólares, da 121 pesos. En Brasil son 39 dólares con 81, casi 40. En Uruguay, 45 dólares y en Chile 36 dólares. Es decir, Brasil y Uruguay son mucho más caros que la Argentina. Nos coloca al frente de toda América Latina en materia de salarios y de poder adquisitivo. Bueno, muy bien, ministro. A ver, ¿qué le pareció el informe y qué le parecieron las palabras de la presidenta de hoy a la tarde? Bueno, no se puede agregar demasiado a las palabras de la presidenta, ¿no? Yo creo que ha tenido una claridad en el mismo discurso. Ella plantea que hay que profundizar este modelo, pero que también hay que cuidar este modelo. Y me parece que es desde ahí que tenemos que entender esta intervención de la presidenta, que como muy bien se demostró es muy coherente con una posición que tiene como eje fundamental la preservación del bien común, ¿no? Está atrás esta idea. ¿Y desde dónde se dice? Porque esto es lo que a mí más me interesa resaltar. Se dice desde ser el único gobierno en democracia que sostuvo la negociación colectiva incluso en momentos de crisis. El único gobierno en democracia que no ha dictado una sola norma en contra de los trabajadores. El único gobierno de la democracia que no ha dictado la ilegalidad de ningún conflicto colectivo, que puso en marcha la asignación universal por hijo, que es una medida histórica en materia de redistribución del ingreso, digo, de una creación inédita de empleos y de empresas. Entonces, desde ese lugar es que se plantea esta necesidad de cuidar el modelo, de necesidad de tener una responsabilidad que la empresa pone, la presidenta pone hoy en los actores sociales. Pero atención, lo pone no en todos los conflictos. Si hay un gobierno que ha administrado los conflictos, que ha reconocido la importancia y el respeto al derecho constitucional de huelga, hemos sido nosotros. Pero hay ciertos métodos. No hablamos de todos los conflictos, hablamos de ciertos métodos. Y cuando hablamos del actor sindical, como hablamos del actor empresario, también hablamos de algunos. Fíjense a qué alude la presidenta muy claramente. Está hablando de los conflictos que últimamente han ocurrido. Por ejemplo, el conflicto de aerolíneas. De aerolíneas, una empresa de todos, una empresa que tiene 6 gremios, que compiten internamente hasta el cansancio, debilitando a la empresa que es de todos. El último conflicto de aerolíneas que se paró durante un día, fue por una reubicación de 6 trabajadores, en realidad por una disputa intersindical, con el esfuerzo que hace la conducción de aerolíneas, el doctor Mariano Recalde, para tratar de superar esta conflictividad permanente a una empresa que nos habíamos comprometido a cuidar entre todos porque es de todos. O el conflicto de hoy de petroleros. Parecería que basta que un diario diga va a faltar combustible para que de golpe, ¿no?, el sindicato de petroleros, este conflicto 22 días en Santa Cruz, ahora en las refinerías salen a cortar. Y salen a cortar y a profundizar el conflicto. ¿Por qué? Por la cuestión salarial, ¿no? A las 2 de la mañana de ayer teníamos resuelto la cuestión salarial, que era lo que quedaba pendiente, el 2% de aporte al sindicato. El conflicto, el bloqueo
con la intención y con la amenaza explícita hecha por el secretario general en todos los medios de que esto podía provocar el desabastecimiento de combustible, lo hace además un dirigente cuya esposa es la candidata a vicegobernadora junto con de Narváez. Digo, uno no puede dejar de observar esta y sobre todo, insisto, algunos sindicatos en particular, alguna metodología en particular. Y ese es el llamado que hace la presidenta. Es un llamado conjunto a la responsabilidad, a ver, para decirlo de alguna manera, a que continuemos como hemos venido hasta ahora. En realidad, nosotros hemos tenido negociaciones colectivas, hemos tenido conflictos y los seguiremos teniendo. Si no es un problema con el conflicto, es un problema con la racionalidad, con la relación causa-efecto, con la relación daño provocado, interés defendido. Porque si tomamos una medida que afecta a un sinnúmero de trabajadores y trabajadoras, usuarios, como es el caso de los conflictos, algunos conflictos de transporte, tiene que haber otra metodología. Por supuesto que vamos a respetar el derecho a la protesta, eso está fuera de toda discusión. Como en todos los otros temas nos avalan nuestra trayectoria. 8 años, tanto el gobierno de Néstor Kirchner como el de Cristina Fernández de Kirchner ha tenido esta definición que hoy dijo la presidenta, que yo celebro también, ¿no? No somos neutrales. Buscamos el equilibrio, pero no somos neutrales. ¿Cuáles son los métodos más cuestionados en este sentido, ministro? Digo, porque hay varias cosas. Hay cortes de accesos, hay acampes, hay bloqueos, etcétera. A ver, digamos que los métodos que se gestaron al calor de una situación social insostenible, el deterioro económico más grande que tuvo la Argentina en la época en que no había lugares para protestar. A ver, no había fábricas, no había empresas porque estaban todas cerradas. Entonces no se podía hacer una huelga. Entonces, la calle era el lugar indudable donde debía generarse la protesta. Era el lugar donde tenían que, hasta para que nos vieran. Nosotros, cuando llegamos al Ministerio de Trabajo, esto era lo que pasaba. Nunca hemos dicho nada sobre eso. Hoy hay otro contexto. No pueden ser los mismos métodos de protesta. No pueden ser. Grecia, como veíamos recién, está ahora enfrentando ese tipo de situaciones y vemos lo que está pasando en la calle. Y ahí sí hay represión. Muy interesante. A ver, Roberto, ¿qué te pareció? Bueno, a ver, en principio un discurso realmente fuerte, ¿no? Que creo que conmovió al país, porque tiene dos facetas, una que es para mí estrictamente política y la otra que es humana. En la humana me parece que hoy la presidenta tocó una dimensión que es una dimensión mucho más que tiene que ver con la fragilidad de los seres humanos, digamos, cuando planteó que ella ni muerta quería la reelección, que había puesto en juego a su familia. Digo, creo que le estuvo hablando al conjunto de la sociedad sobre los esfuerzos que le ha tocado sobrellevar y que me parece que es una dimensión incluso a veces desde la política un poco no tenida en cuenta. Y creo que en este caso se mostró como lo que es una persona con responsabilidades enormes y que las tiene que asumir y que le pide responsabilidad también a los otros actores políticos. Eso por un lado. Desde el punto de vista político, yo creo que lo que se reafirmó hoy es la jefatura política de Cristina Fernández de Kirchner del proceso iniciado en el año 2003. O sea, me parece que creo, digamos, el contexto donde esto está sucediendo, habría que ponerlo en palabras, si es, este gobierno acaba de desafiar al establishment argentino, poniendo directores estatales en la mayoría de las empresas. Es un enfrentamiento con AEA y con Techin, digamos, que son las patronales empresarias. Segundo, hace 2 días fue preso Carlos Sergi, ¿sí?, que es básicamente el hombre de establishment de los 90, el lobista de los grupos económicos de los 90, que básicamente lo que querían como utopía era un país sin sindicatos. En ese contexto, ayer una solicitada, pero mejor dicho, publicada hoy en página 12 de UPSA, que es el sindicato moyanista de Aerolíneas Argentinas, desafía a la presidenta diciéndole que estaba fuera de la ley y que ellos iban a ir a un paro igual. Y por el otro, algo muy desafortunado de parte de Viviani, Omar Viviani, que salió a respaldar la candidatura de Massa cuando el candidato en la provincia de Cristina Kirchner es Daniel Scioli. O sea, son 2 tocadas de oreja. Me parece que lo que sale hoy Cristina a hacer es reafirmar su autoridad política en el proceso y creo que también lo hace desde un lugar muy humano cuando dice, si no les gusta este liderazgo, bueno, búsquense otro. Claro. Pero si van a decir con 300.000 personas en la calle que yo soy la que tiene que ser reelegida, entonces me escuchan
y me respetan. Digo, yo creo que lo que está en juego es esta situación. Lo último que quisiera aclarar es que me parece que en la CGT no es algo monolítico. Me parece que esto no es Hugo Moyano, me parece que en realidad Viviani responde a otros intereses que no son claramente los de Moyano, habría que buscar por el lado de la Iglesia, básicamente. Y me parece que hay otro sector, que donde se encolumna Plaini o Smith, o gente que es mucho más dialoguista con el gobierno y que tiene un especial interés para que, por ejemplo, en el conflicto de aerolíneas las cosas se solucionen. Pero también es cierto que hay una visión sindical del asunto y una visión política. Y eso es algo para apuntarle a Moyano, porque él habitualmente dice, ojalá que un día un dirigente del movimiento obrero sea presidente. Para eso hay que pensar en política, claro, y ya no en sindicalismo. Claro. Vos hacías unos Sí, yo pensaba eso porque, digamos, en realidad uno escucha el discurso, es muy fuerte, pero también siente que falta información, porque de hecho estamos en una circunstancia donde la mayor parte de los medios hegemónicos, uno no les puede creer en relación a este tema, porque sabemos que todo lo que sacan es tendencioso y apunta a divisiones. Entonces hay que ser cuidadoso con cómo uno se informa en relación a estos temas, pero vamos a ver después un informe justamente sobre el tratamiento, digamos. Claro, pero todos sabemos, lo que decía Roberto, ¿no? Que hay aspiraciones políticas que a todos nos parecen, los que compartimos este modelo, nos parece absolutamente legítimo que un dirigente, cualquier dirigente sindical tenga aspiraciones políticas, pero a la política se llega con política, no con paros. Entonces, cuando uno no termina de entender cómo son los conflictos, además de algunas cuestiones que uno también observa, por ejemplo, en los gremios aeronáuticos, una cosa que a mí siempre me llama la atención y que no termino de comprender, es que nunca comunican al público cuál es el conflicto. Y esto hace que todas esas escenas de pasajeros varados en aeroparques sea muchísimo más engorrosa y más nerviosa y que altere más los ánimos porque los destratan a los pasajeros. Y un gremialismo serio no puede destratar, me refiero a estos gremios aeronáuticos, no pueden destratar al público. Porque también son los dueños de la aerolínea, es una aerolínea de bandera. Entonces ahí me parece que hay desajustes y hay responsabilidades. A ver. A mí me parece que el discurso de la presidenta obviamente tiene de parte de la presidenta una decisión política de generar debate sobre esto, ¿no? De reafirmar su liderazgo en el movimiento peronista y su rol de jefa, como bien decía Roberto Caballero. Me parece que, es decir, bueno, yo todavía no dije que voy a ser la candidata a la reelección en las próximas elecciones. Si voy a ser la candidata es una decisión que voy a tomar yo y las condiciones las voy a fijar yo. Y también le está diciendo, me parece, que no hay otro candidato, la verdad, desde el Frente para la Victoria, que esté en condiciones de garantizar lo que garantiza la presidenta para ese sector social, que a la luz de la absoluta mayoría de las encuestas, independientemente de para quién trabajen, demuestra que hay una ventaja realmente muy difícil de alcanzar a 6 meses de las elecciones con respecto a cualquier otra fuerza política. Y creo que esta ventaja también tiene una contracara, que es que alimenta los deseos de poder interno, ¿no? Y las presiones de poder para poder posicionarse en ese nuevo eventual escenario de una continuidad en el poder. Entonces, cuando estás demasiado seguro por ahí de ganarle a tu contrincante, empezás a disputar internamente a ver cuánto poder podés tener. Y me parece que está todo esto en juego en un momento en que se empiezan a definir en los lugares concretos de disputa de poder, que en definitiva son las candidaturas y los puestos en cada una de las listas. A ver, Orlando. Sí, estaba pensando que la presidenta sacó algunas sombras al sol. Hizo una interpelación hacia los de adentro, pero hacia afuera. Esto me extrañó, porque generalmente la interpelación hacia adentro se hace adentro. Esta vez la hizo hacia afuera. Con lo cual, el mensaje es recibido por el todo, no solo por los de adentro. Uno puede pensar cómo lo recibe el todo, ese discurso de la presidenta, donde hay una connotación, que algo se dijo acá, que yo ahora estoy improvisando, me gustaría verlo completo, lo he leído completo, más que escucharlo completo. Hubo momentos donde un historiador que habló conmigo hoy me comentaba que hay un discurso de Perón, a lo mejor usted lo sabe, del 12 de junio, que es sustancialmente, en lo conceptual, no en las palabras, muy parecido al que hoy Cristina expresó públicamente.
Uno puede hacer todas las conjeturas posibles. Yo no voy a hacer especulaciones políticas porque desconozco qué es lo que pasa en el entramado. Creo que es un golpe de algún modo público y visible hacia la CGT, hacia Moyano, hacia ciertos gremios que han tenido unos buenos privilegios. Usted mencionó, vos mencionaste, Tomada, lo de Aerolíneas, que también hizo una marca muy especial, diciendo algo así como que Aerolíneas es de todos, pero no es solo de los trabajadores. Es un mensaje que tiene muchas aristas, yo diría de rebeldía de la presidenta hacia parte de su organización interna. Dejo sentado esto. ¿Cómo lo reciben los que son opositores al gobierno recalcitrantes? ¿Cómo reciben esto? ¿Cómo titularán mañana los medios esto? ¿De qué forma que les resulte favorable y que puedan decir, estoy adelantándome, no soy un gurú? En un ratito lo vamos a ver al informe, porque ya están titulando. Bueno, está bien. Ya empezaron a titular en los portales electrónicos. Quisiera aprovechar esta intervención de Barone, ¿no? Porque no es para nada banal, nunca lo es, esta referencia al discurso del 12 de junio. Y tampoco es desde dónde se dice, ¿no? Juan Perón lo dice desde el lugar que ese discurso lo dice desde el lugar que él tiene en la historia, parado en una fuerza política que tenía una alianza estratégica con el movimiento obrero organizado, que es también el lugar desde donde habla la presidenta. La presidenta habla desde un lugar que ella misma lo dice cuando le habla a los compañeros y a las compañeras. Está hablando desde el lugar de una fuerza política, de un gobierno que está parado desde la plena defensa de los intereses de los trabajadores, desde el respeto y el fortalecimiento del movimiento obrero en la Argentina. Digo, me parece que desde ese lugar político tiene otra fuerza y otra presencia esta emocionante intervención de la presidenta, ¿no? Muy bien, próximo informe, en este caso sobre las mentiras, lo vemos. Las mentiras de la Corpo, un clásico diario. Respecto de las respuestas que encontró el reclamo de un sector de la comunidad QUOM, anteayer 678 contrastaba una vez más al país real con el país virtual de Mañeto y compañía. El país virtual. Hoy se levantó el campamento de los COM en la 9 de julio. Los tobas fueron subidos a un micro y fueron llevados a la provincia de Formosa. Fueron presionados por el gobierno y que les dijeron que si no se iban hoy, peligraba la reunión del lunes con funcionarios nacionales. Hay una orden de arriba. El líder COM, Félix Díaz, habló sobre el desalojo de su comunidad. Los tobas habían pactado con Randazzo el retiro del campamento, pero los obligaron a dejar la avenida 9 de julio. Esto es un pedido de arriba, los obligaron a dejar la avenida 9 de julio. Esto es un pedido de arriba, los obligaron a dejar la avenida 9 de julio. Bueno, los integrantes de la comunidad Primavera tuvieron que apurar hoy justamente el desalojo del campamento allí en la 9 de julio. Hay una orden de arriba, los obligaron a dejar la avenida 9 de julio. El país real. Este fue el comunicado que firmaron por un lado el mundialmente reconocido organismo que defiende las causas de los derechos humanos, CELS, y por otro lado Félix Díaz de los QUOM. Página 12. El CELS y Félix Díaz, líder de la comunidad QUOM, aseguraron que no hubo desalojo de la CAMPE. El levantamiento fue voluntario. La decisión de suspender la protesta fue tomada por los miembros de la comunidad en función del compromiso firmado con el gobierno nacional, sostiene el comunicado que suscribieron el CELS y Félix Díaz. Los tobas fueron subidos a un micro y fueron llevados a la provincia de Formosa. Fueron presionados por el gobierno. Los obligaron a dejar la avenida 9 de julio. Los obligaron a dejar la avenida 9 de julio. Los obligaron a dejar la avenida 9 de julio. El CELS y Félix Díaz, líder de la comunidad QUOM, aseguraron que no hubo desalojo de la CAMPE. El levantamiento fue voluntario. Se lo subieron y lo llevaron. Claro. Qué desprecio por la condición humana, por la dignidad cívica. Fueron subidos a un micro y fueron llevados a la provincia de Formosa. Y ese término, los obligaron, fueron subidos, además no, ni siquiera los
los manifestantes fueron, no lo subieron. Bueno, expresa de algún modo el pensamiento del que informa, ¿no? 678 sería repetitivo y aburrido si nos dedicáramos a desbaratar cada una de las mentiras de la Corpo, así que nos limitaremos a continuar eligiendo botones para nuestra muestra. Pero créanos que tiene absoluto asidero aquel chiste sobre que a Clarín solo se le puede creer la fecha y el precio. Este es el país virtual. La Nación. Protestas sindicales. Malestar de Cristina Kirchner con Moyano. La presidenta exigió que la CGT baje la conflictividad. La Nación. Por Luis Majul. Cristina versus Moyano. Enemigos íntimos. ¿Cómo está la relación entre el gobierno y la CGT? En una declaración directamente contra Hugo Moyano, Cristina Fernández de Kirchner se quejó de los pedidos para que vaya a la reelección, mientras tanto los gremios siguen presionando. Y vamos a empezar por el tema del día, ¿no? Que fue Hugo Moyano, porque la presidenta Cristina Kirchner pidió bajar el nivel de conflictividad. No quiere más paro, no quiere más movilizaciones. Se pone un sapo para Moyano. Sapo para Moyano. Una CGT que está con tensión con el gobierno nuevamente, precisamente por los dichos de Cristina Fernández de Kirchner. Y este es el país real. Anteayer. Algunos creen que armonía es que no haya discusiones o que no haya debates, que nadie puede expresarse y que todos estén tranquilos y que nadie diga nada. Si es por eso, hubo periodos muy armónicos, pero muy terribles en la República Argentina. Yo creo en la armonía de otro tipo. Creo en la armonía en que podamos conciliar racional y sensatamente los intereses. Y apelo en este sentido, una vez más, a todos. Porque también tengo que decir que muchas veces hay grados de conflictividad que nos hacen perder beneficios importantes. En el sector petrolero, precisamente, hemos perdido un 1.4 con respecto a conflictos que se dieron en el sur. Y yo la verdad que preferiría que en lugar de apoyarme tanto, pidiéndome para que sea presidenta de los argentinos, me apoyen de alguna manera más contundente, tratando de que las cosas puedan solucionarse sin necesidad de presiones o de hechos que realmente crean demasiada conflictividad y no le hacen bien a los argentinos y tampoco le hacen bien a los protagonistas de la actividad económica, los empresarios y los trabajadores. Omar Plaini es diputado Frente Justicialista para la Victoria y miembro del Consejo Directivo de la CGT. Diputado Plaini, se sintieron aludidos, obviamente, ¿no? Me parece, digo. No, parece que el llamado es para todos los sectores. Yo creo que estamos en un proceso interesante en la República Argentina de restitución de derechos y creo que es el llamado que sigue haciendo la presidenta. Es más, si usted observa el discurso de ayer, hay una parte del discurso, ya que usted habla de interpretación de los medios, interpretemos todo, que enfatizó sobre la armonía, que es algo que hay que alcanzar. Y cuando sale para cualquier lado. Usted reconozca no se me que escape. se marca en la Argentina periodística y que usted siempre está poniendo el título de tapa. Déjeme alguna vez que lo ponga el canillita y no el periodista. No. Malestar de Cristina Kirchner con Moyano. En una declaración directamente contra Hugo Moyano. Cristina versus Moyano. Enemigos íntimos. ¿Cómo está la relación entre el gobierno y la CGT? Una CGT que está con tensión con el gobierno nuevamente. Sapo para Moyano. Sapo para Moyano. Se sintieron aludidos, obviamente, ¿no? Me parece, digo. No, parece que el llamado es para todos los sectores. Yo creo que estamos en un proceso interesante en la República Argentina de restitución de derechos y creo que es el llamado que sigue haciendo la presidenta. Al ratito de finalizar el discurso de Cristina de hoy, LaNación.com, Fortuna Web de Fontevecchia y Clarín titulaban así: Clarín, los durísimos conceptos sobre el sindicalismo que tienen un solo destinatario, Hugo Moyano. FortunaWeb.com, la presidenta hizo un tiro por elevación a la CGT que conduce Hugo Moyano. LaNación.com, Cristina Kirchner dura con la CGT. No quiero ni explotación ni extorsión. En ningún momento del discurso de hoy Cristina nombra y se refiere a la CGT, sino a algunos sindicatos.
luchamos contra la explotación, pero que no tenemos tampoco que permitir que surja otro fenómeno que es el de la extorsión. Yo no quiero ni explotación ni extorsión en la República Argentina de un lado ni del otro. Las flagrantes falsedades clarinescas de cada día. Y así son los chochamos, ¿vio? Como cierre, anoche Ricardo Roa, primo del Lechugay y uno de los capos de Clarín, criticaba duramente a su matutino. Yo sé las cosas que no me gustan de los diarios, ¿no? No me gustan los diarios que son aburridos, que son tristes, que deprimen. No me gustan los diarios que se elogian a sí mismos. Clarín, el gran diario argentino. No me gustan los diarios que se elogian a sí mismos. Bueno, muy bien. A ver, ministro, ya aprovechando que es ministro de Trabajo, que habla con la presidenta, ¿hay una ruptura con la CGT de parte del gobierno? Porque yo le creo a los medios que a mí me convencieron, sí. a mí me terminaron. He estado en todas las reuniones de la presidenta con Moyano, en casi todas prácticamente, he sido testigo de la relación y es una cosa absurda, pero además lo notable es este planteo que yo también lo había levantado de los diarios, el título esto de Cristina criticó con dureza a la CGT. Me parece que es, a ver, Sandra antes decía esta cuestión de que a veces falta información, de que tiene que aparecer más. Los gremios que están produciendo estos conflictos son todos gremios que no están en la CGT. Ver, eso aclara que mi interpretación fue errónea. No. Lo que vos decís, porque yo pensé también lo que pensaron otros. Lo dije, creo que lo dije, puedo rectificarme. Sí, pero Viviani sí está en la CGT. Por eso, digo, bueno, pero cuando la presidenta plantea la racionalidad, Roberto le puso un marco más importante, pero cuando plantea esta racionalidad, está hablando de estos conflictos, y estos conflictos son de gremios que están en el barrio nuevismo, en esa suerte de CGT. Pero sacarte todo Moyano tampoco me parece... Tampoco me parece mal, digamos... Moyano se defiende solo, no necesita que yo venga. Pero, también plantear una cuestión, una tensión, una cuestión de una interna dentro de un partido que estamos a poco de las elecciones, y plantearlo públicamente también me parece una demostración de fortaleza, digamos, de que en lugar de arreglarlo para adentro, salir y plantear, bueno, miren, acá pasa esto. Y yo hoy, que en un momento como tipo que quiere que siga Cristina gobernando 4 años más, y me asusté, en principio me agarró como la zozobra de que Cristina, me quedé con la parte de que estoy cansada y qué sé yo. Fue muy interesante que en la Radio Nacional un oyente dice, miren, yo tengo carácter muy fuerte igual que Cristina, y cuando digo que estoy cansada, no estoy diciendo que estoy cansada, estoy diciendo otra cosa. Y después, digamos, que estuve todo el día tratando de ver, esto se puede también considerar de alguna manera el lanzamiento de Cristina para su reelección, pero con condiciones, que es síganme, apóyenme, pórtense bien, vamos todos para el mismo lado y no me estén tironeando, que yo creo que por otro lado Moyano también debe tener sus tironeos, y creo que de alguna forma también se le puede pedir a Moyano que se comporte como un político, y que banque lo que haya que bancar, y que vayamos todos por el mismo lado. Sí, perdón, sí te quería agregar, por eso, Carlos, hay una cosa interesante, y es que la CGT de Hugo Moyano a este gobierno no le hizo un paro general en todos los años. En los que ha durado el proceso desde 2003 para acá no hubo un solo paro general. Y alguna vez yo comenté acá lo que pasaba con Mujica en Uruguay y la PIT-CNT. Digo, eso también es un valor. Pero también es cierto que hay ciertos comportamientos políticos, que es esto que estábamos recién charlando, que a veces no se ajustan a un liderazgo, y acá no hay conducción colegiada posible, porque si vos tenés un jefe político, es el jefe político, y vos tenés un jefe sindical de gente que puede entender, que ocupa una centralidad dentro del proyecto, pero no define las candidaturas, no define hacia dónde se va, no define las consignas. Para eso hay una jefatura política. Si no, Cristina vuelve a donde quiera, a donde sea, y la sociedad decide si es otro el que tiene que ser, y capaz que es un dirigente obrero, pero no sé si es ahora, capaz que será dentro de 4, 10, 15 años, no lo sabemos. Pero lo que se puso en juego, me parece, es ¿quién lidera? Y eso está muy bien, y lo hizo, creo que Cristina, muy bien, abiertamente y sin hipocresía, creo que te lo dijo en algún momento del discurso, abierto a la sociedad. Y yo creo que en esto Moyano, que es el dirigente sindical más inteligente del país, el más inteligente del país, lo está leyendo.
Y también está leyendo su entorno. Porque, insisto, la CGT no es un bloque homogéneo. Lo tenés a Viviani y lo tenés a Plaini o Smith. Smith te reivindica a Agustín Tosco, como hasta hace poco lo hizo, y Viviani jamás lo haría. Y todo eso convive ahí, y Moyano lidera. Pero es interesante una cosa, Roberto, de lo que dice Barra, que esto que se trata de una relación, de alguna manera, entre el Poder Ejecutivo y el sindicalismo, hoy aparece, como toda relación tiene vaivenes, tiene tensiones, etcétera, etcétera, aparece la lectura casi uniforme en que es una ruptura. Bueno, pero porque eso es lo que están buscando. Lo que están buscando es perforar en esto que vos lo planteás como una tensión, y la verdad es que así debe ser vivido, como una tensión natural y que reclama un pronunciamiento tan claro de la presidenta, pero es una tensión propia de un sistema abierto, democrático, plural. Es presentado a los 15 minutos como duro enfrentamiento de Cristina con la CGT, porque lo que importa para los grandes medios es presentar un enfrentamiento entre la presidenta y la CGT. Enfrentamiento que es el sueño dorado. Lamento mucho decirles que está bastante lejos de ser una realidad. Tomada, pero sabiendo que la presidenta es inteligente y sabe de estrategia, uno supone que al pronunciar este discurso sabía bien qué consecuencias y qué posibilidad de tergiversación o de aumento de la situación podían hacer los que hacen la lectura. Es decir, sabía bien las consecuencias. No es que mi pregunta es si a usted o a ustedes o a vos les sorprendió este discurso. A mí me sorprendió en este momento. Me sorprendió el discurso, no me desilusionó. Me pareció un discurso compacto, pero fuerte. sabe que tiene paño para bancar lo que se diga del discurso, eso es lo interesante. Tira esto y sabe que mañana las tapas van a ser así, Clarín va a ser así. Y sabe que lo puede soportar. Vamos a tener como unos cuantos días con el tema, ¿no? Claro, no, pero también me pensaba por lo que dice el ministro, en otros momentos, en lugar de tener este tipo de tensiones con el sindicalismo, un presidente tenía que ir a arreglar con los banqueros y con el mundo de las finanzas a ver cómo hacía para que lo dejaran moverse un pasito para adelante. Bueno, pero insisto que esto está planteado, y este debate y esta tensión está planteada desde una perspectiva política absolutamente diferente, de un país que no solamente está en un proceso de crecimiento, en un proceso de inclusión social, sino que además lo que hay que entender es que la mejora permanente que están logrando los trabajadores en las negociaciones colectivas, en materia de empleo, son mejoras para toda la sociedad. Cuando Cristina llama a cuidar el modelo para profundizar, está hablando de cuidar un modelo que protege a los trabajadores, que extiende la protección social, que genera convenios colectivos como nunca había tenido en la Argentina. Es desde ese lugar que lo plantea, y por eso tiene esa cuota de llamado a la responsabilidad colectiva. Pues está planteado desde el lugar de buscamos el bien común, esa cosa tan difícil de ver en otros gobiernos cuando tomaban intervenciones sectoriales. Y ponerse a favor y por encima del bien común. A mí me parece que digamos, la demonización de Moyano ya es, creo, una caricatura de los grandes medios, ¿no? Esto es un dato de la realidad. Pero también es un dato de la realidad que la CGT tiene un poder político y un poder gremial y apoya al gobierno. Si vos apuntás a debilitar al gobierno, apuntás a sacarles los aliados más poderosos, por más que ese aliado vos lo odies. Esto es lo que es paradójico en el manejo de los medios, porque vos decís, bueno, por un lado, si hubiese un enfrentamiento, tendrían que estar contentos porque se saca de encima al aliado que ellos detestan. Pero no es ese el objetivo de ese planteo. El objetivo es debilitar un proyecto que en definitiva no va en el sentido que ellos quisieran. Entonces es sacarle ese aliado y de paso tratar de que caiga el proyecto. Por eso van a construir la noticia mañana de forma tal de poder pegar en los dos lados. Claro. Buscan debilitar por los dos lados, y la forma de debilitar y pegar por los dos lados es tratar de profundizar esta supuesta idea del enfrentamiento. De todas maneras hay contradicciones que a mí me parece bien que se pongan sobre la mesa, ¿no? Porque disimularlas no tiene sentido. El tema
vuelvo al tema de Viviani proponiendo a Massa, corriéndolo por derecha a Scioli, digamos. Para mí fue, digamos, una cosa que me sorprendió, porque ahí sí me parece, ¿no?, que uno tiene que ser intelectualmente y políticamente honesto y decir dónde está, ¿no? Y si estás adentro, estás adentro, y si estás afuera, estás afuera, pero la zancadilla política me parece que es detestable. No estamos en esa etapa. Pero no es parte, ¿no te parece que es parte también? A mí me parece que es parte de lo que ya no se debe hacer. Totalmente de acuerdo. ¿Cambiamos de tema o quiere decir algo más, ministro, sobre el tema? No, cambiamos de tema, vamos a humor y política. Ustedes saben, venimos por lo menos en 2 programas hablando sobre Tato Bores. ¿Qué haría Tato Bores si existiera en este momento? ¿Sería o no kirchnerista? Bueno, Magdalena Ruiz Guiñazú habló en su programa de radio sobre este tema y obviamente nos criticó. Lo vemos. Autoritarismo, pluralismo, medios hegemónicos y 678. Ruiz Guiñazú se sumó al debate ayer enriquecido por Dolina, pero en lugar de opinar sobre Tato, el gobierno de Cristina y la deuda externa, solo embistió contra 678, pretendiendo condicionar su temario. El periodismo es la información, la opinión que cada uno puede tener y debe tener, por supuesto. Pero la militancia es otra cosa. La militancia es propaganda en muchos casos. Y ahora a ese así llamado periodismo militante, lo último que se les ha ocurrido es hacerlo aparecer a Tato Bores, ¿no es cierto?, como un posible K, como si Tato hubiera sido, sí, un entusiasta del kirchnerismo. Y esto de hacer hablar a los muertos me parece, primero, una falta de respeto, después una insolencia y, en tercer término, los que hemos sido muy amigos de Tato Bores sabemos que jamás hubiera sido kirchnerista, nada que ver, tiene absolutamente nada que ver. Pero lo más grave es usufructuar, ¿no es cierto?, la memoria de los muertos y hacerlos hablar. Realmente es inaceptable. Patina fiero Ruiz Guiñazú. Hace 2 semanas, Televisión Registrada se preguntaba, y no afirmaba, si Tato sería K. Ayer, 678 sumó al informe la opinión de Alejandro Dolina diciendo que Tato no sería K. Y luego en el piso, el querido Cabito cuestionó a la producción sin reparar en los dichos de Dolina y generó adhesión del panel. Lo que se dice, un manual de pluralismo. Veamos. Tenía un sesgo cómico lo de Tato Bores, pero en realidad era una tragedia de todos los argentinos. Y me impresionó mucho la parte esa en la que él habla con el señor José Sentido Común y le dice que cómo van a pagar si no hay mercado interno, no hay fábricas, no hay pequeñas y medianas empresas, no se exporta, no se produce, bueno, y casi que era como que Tato Bores se estaba reclamando que teníamos que tener una Argentina como la que tenemos hoy, ¿no? Salí de raje de allá adentro. En la calle me encontré con mi gran amigo José Sentido Común, que se estaba dando la cabeza contra la pared. Dice, Tato, no puede ser. Yo te explico, las tasas suben, juegan al sub y baja con el dólar. Sube uno, teóricamente tendría que bajar el otro, pero no. Acá sube el dólar, sube la tasa, sube y baja. No existe, no lo entiendo, no comprendo, te sube y baja. Pero me agarró de los amigos, no, tanto quieren es que exportemos. Para exportar hacen falta fábricas, para las fábricas hace falta empresas, la empresa necesita un mercado interno, el mercado interno se murió, hace falta guita para fomentar el comercio exterior y la guita cuesta el 25% mensual. Espera un poco, esperar a Pendorcha, esperar. Quieren fomentar y reactivar la pequeña y mediana industria. Entonces dicen que no hay divisas, pero abren el mercado, bajan los aranceles y empezamos a gastar divisas que no tenemos. Y entonces así se desarrolla el país que nos vende, porque nosotros nada, Tato, nosotros nada. Y uno lo escuchaba a Tato Bores recomendar las cosas que había que hacer y parecía que son las cosas que comenzamos a hacer del año 2003. Y bueno, y no creo que Tato Bores haya sido K, ¿no? No era ultra K, porque si lo hubieran escuchado ahora, Tato Bores sería ultra K. No es un problema de K o de no K, es un problema de A, de argentinos. La letra es esa, es la A de Argentina. Me pareció destacable la idea de sentido común que estaba presente en el humor de Tato Bores y sin duda está en algún sentido presente en la gestión política, ¿no? Estuve viendo 678 y había una discusión interesante, que es la siguiente. Se preguntaban algunos periodistas
si Tato sería K. Y todos conjeturaban que a lo mejor sí. El principal argumento era que los textos de Tato se parecían al sentido común. Yo que conocía a Tato, y yo le juro que no sería K. No sería K. Él era un liberal, pero no era un hombre de políticas. No creía mucho en eso. Decían, ¿qué le pasó a los hijos de Tato que no son kirchneristas? Bueno, Tato tampoco era. No me gusta demasiado la utilización de Tato, sobre todo una persona que no está. ¿Qué podría hacer una persona que no está? No me parece, por lo menos prolino, no me parece buen gusto a mí. A mí me parece un debate ocioso. La verdad que los muertos están muertos. Hacer hablar a los muertos sobre el presente o el futuro me parece absurdo, la verdad. También me molesta mucho esto de ponerse a ver si fulano que ya no está sería tal cosa. Me parece que es una utilización innecesaria. Coincido con lo que piensan de Tato muerto, haciendo una perspectiva que sería, pero también hagamos otra posibilidad. Dejemos abierto de cuando un muerto es grande, ya deja de ser un muerto individual para ser un muerto colectivo. Está claro, pero una cosa es revisar su historia y otra cosa es suponer lo que hubieran hecho. Es como sí, que... está bien. Sin dudas, pluralismo al por mayor. Ruiz Guiñazú o no vio el programa o embestir contra él es su principal obsesión. Y esto de hacer hablar a los muertos me parece primero una falta de respeto, después una insolencia y en tercer término los que hemos sido muy amigos de Tato Bores sabemos que jamás hubiera sido kirchnerista, nada que ver, tiene absolutamente nada que ver. ¡Epa! Hagamos un paréntesis y señalemos que aquí es Ruiz Guiñazú quien hace hablar al muerto. Jamás hubiera sido kirchnerista, nada que ver. Y esto de hacer hablar a los muertos me parece primero una falta de respeto. Por último, y colaborando con este democrático debate interno que engalana la tanqueta, retomemos los dichos de Cabito. No me gusta demasiado la utilización de Tato, sobre todo una persona que no está. ¿Qué podría hacer una persona que no está? No me parece, por lo menos prolino, no me parece buen gusto a mí. Acá en este programa hace un tiempo, ya no me acuerdo, más de un año, nos enojamos bastante con la utilización de la figura de Adolfo Castello en un comercial de Radio Mitre. Y nos enojamos nosotros y se enojaron las hijas. Le puede pasar lo mismo al hijo de Tato, le puede pasar exactamente lo mismo. Este era el spot de Radio Mitre y esta la réplica de la hija de Adolfo. Si el Senado aprueba la ley de control de medios, no podrás elegir a Ernesto, Chiche, Débora, Sloto, Nelson, Bonelli, Tarico, El Mitre Informa Primero, Mirol. En los años pasados no hubieras disfrutado de Magdalena, Ibarra, Jorge Ginsburg, Adolfo Castello, Fantino, Daddy, Santo Biasati. A nosotros nos pareció abusivo la mención de personas que en estos momentos no pueden opinar y que acaso podrían expresarse a favor de la ley de medios. Esto es lo que dije el otro día cuando se habló de Adolfo Castello en ese aviso. Ayer recibí el llamado de Carla Castello. Carla, muy buenos días. Muy buenos días, Víctor Hugo, ¿cómo te va? Mira, bueno, por un lado, yo quedé muy impactada con la publicidad, a mi hermana le pasó lo mismo, quedamos muy enojadas, me parece que es obsceno que un medio utilice el nombre de mi viejo en contra de una ley que además, bueno, en este caso, nosotras pensamos, por las conversaciones que hemos tenido con mi viejo durante muchísimos años, por el laburo que hemos hecho con él, realmente nosotros suponemos que él estaría de acuerdo con la ley, pero ni siquiera lo podemos asegurar, así que ellos menos pueden asegurarlo, ¿no? Considera la producción de 678, queridísimo Cabo, que no son casos análogos. Lo del Grupo Clarín fue un institucional basado en una afirmación mentirosa, repetido hasta el hartazgo, con el único objeto de defender una posición dominante. En 678 el informe plantea una pregunta, hay opiniones de diverso tenor, al punto que el prestigioso Alejandro Dolina desbarata la tesis y la finalidad es valerse de un ícono de nuestra cultura para discutir ideas y modelos. Como decía Castello, de onda. Ya entra la cosa personal. Ajá, que yo no me banco. ¿A quién no se banca? No, bien, lo digo de onda.
Bueno, muy bien. Primero, una aclaración, porque la placa decía, respecto del programa de Dolina, decía Radio Continental y es Radio Nacional, obviamente, la radio en la que está emitiendo Dolina. Gabito, ¿tiene algo para decir en este momento? No, no tengo demasiado para decir. Está bien la división, ¿no? La diferenciación que hace el informe. Está bien la diferenciación. Yo, en alguna manera, sigo opinando lo mismo, no cambio mi opinión respecto a la utilización de una persona que está. Es sutil, pero es verdad la pregunta. Es una pregunta, no fue una afirmación, pero especular con lo que alguien podría haber sido es difícil de resolver. Es una pregunta que nadie va a tener. De todas maneras, Magdalena especuló igual. Exacto, eso lo quería marcar. Y yo lo que quería marcar era la diferencia enorme entre las razones que da Dolina y las razones que da Magdalena. Dolina dice que Tato no sería acá porque era liberal, lo cual explica perfectamente por qué no sería acá. Magdalena dice que no sería acá porque era una buena persona. A veces tengo la sensación... Digo, un poco más de respeto. A veces tengo la sensación que pasa con este programa con 678, que es como una sensación térmica, ¿viste? Que la gente tiene una idea de 678 que es muchas veces por lo que le comentan, por lo que escucho, por lo que le parece, pero en realidad acá muchas veces nosotros disentimos con los informes que nos plantean. Y a mí, no sé el resto de mis compañeros, voy a hablar por mí solo, jamás me dijeron nada. O sea, alguna vez hablé con Diego, me dijo, no opino igual que vos, porque esto, y la conversación siempre fue lineal dentro de la productora. Digo, los que nos ven todos los días saben perfectamente que en muchos temas nos hemos enojado y hemos estado en contra de la postura, o por lo menos de los informes. Para mí la diferencia sutil existe y era es una pregunta, pero opino lo mismo que ayer. Y en general estamos bastante de acuerdo, digamos, por lo menos en la reflexión que hubo, excepto vos, Orlando, que decías que de alguna manera se puede hablar de la gente que ya no está. Se trata Pero me convence, a mí las mayorías me convencen que por eso voy siempre en colectivo y no en remis. A mí me preocupa que nos vea Dolina y Magdalena, porque Dolina porque es demasiado inteligente, Magdalena porque nos odia. No, Magdalena no nos ve. Bueno, pero nos odia igual. Pero el médico le tiene que recetar, le tendría que recetar. No te puede quedar todo el mundo, Barragán, no te puede quedar todo el mundo. A ver, ministro, ¿qué le parece? No, pues de verdad que me genera una duda. A ver. Esto de extremar la idea de no poder hacer hablar a quien no está, es una discusión bastante confusa, porque, bueno, la historia es una reinterpretación de sí misma, los personajes de la historia hablan, desde el presente se interpreta lo que esos personajes dijeron. Hoy que está tan presente en la Argentina esta revisión de la historia, en el mejor sentido de revisitar la historia argentina, sería mismo, qué sé yo, bueno, y no puede hablar Belgrano, y no puede, ¿no? Está bien esto de hacerle decir, bueno, pero también muchas veces hay personajes históricos que aparecen en el campo nacional popular, otros que aparecen del lado del liberalismo, ¿no? Uno discute con esos discursos del pasado. Y bueno, el Tato tenía un discurso, creo que también se puede... A mí lo que me encantó, que no tiene nada que ver, perdónenme, no tiene nada que ver, pero a mí me encantó el motivo. Cuando lo que cuenta el personaje es José Sentido Común. Lo que cuenta José Sentido Común es el sentido común de la economía real que vivimos hoy en la Argentina. No importa, digamos, si lo dijo, en qué circunstancias, si era efectivamente un liberal, que lo era. Pero me parece que ahí hay una cosa muy rica para rescatar, que es esta idea, esto que muchas veces la presidenta lo ha dicho, lo decía Néstor, este círculo virtuoso del sentido común de la economía real. Si hay empleo, hay producción; si hay producción, hay inversión; si hay inversión, hay producción; si hay producción, hay consumo; si hay consumo, hay empleo, y vuelta el círculo otra vez a funcionar. Que sí, es a eso. Y me llamó mucho la atención que el personaje que relata y dice esto de las fábricas abiertas, del fortalecimiento del mercado interno, de la producción, se llamaba José Sentido Común. Sí, pero acá ya se pudrió todo con sentido común. Sí, ayer me dijeron que era... Yo lo estaba defendiendo y decían el sentido dominante, ya me empezaron a complicar la cosa. Estaba buenísima, esa parte del debate estaba buenísima, pero Magdalena se refirió a la otra, nos pudrió. Claro, exactamente, porque está... Exactamente. Nos degradó el tema. Nos degradó el tema. A ver, Roberto.
A ver, el que hablaba a través de José Sentido Común era Santiago Varela, que era guionista de Tato. ¿En ese momento era Santiago Varela? Sí. Tuvo varios. Sí, tuvo varios, pero creo que en el caso ese era Santiago. Pero al margen de eso, me parece que yo voy a tener una visión ecuménica del asunto. Creo que todos estamos de acuerdo en que era el actor cómico de la nación. Y todo este debate no deja de ser un homenaje a Tato. Sí. Totalmente de acuerdo. Muy bien. Un debate legítimo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Señora, nos vamos al corte, ya volvemos.